Comencemos. El licor del amor nos llegó al mismo tiempo y encontré en tu piel un nuevo cielo. Y se abrió un portal como de caleidoscopio. Pude ver mi propio ser en el espejo. Y ocurrió la explosión. Nos rasgamos uno al otro el corazón. Debo soltar, dejarte ir. Será mejor así. Dejarte ir. Será mejor así. Y hoy debo de seguir. Otro día vendrá, y aunque siento morir, la vida rodará después de ti. Oh, 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 después de ti. ¡Epa! ¡Qué rolota, papi! Gracias. Ese es Dejarte Ir, nuevo sencillo Dejarte Ir. Yuri Pineda, que hoy nos Gracias. acompaña aquí en Puchiga la Música. Era un artista que ya días que te queríamos tener, fíjate. Siento que sos una persona que tenés muchas historias y sos de buena plática, en las que hemos tenido siempre. Sí, claro. Han sido muy buenas pláticas, Yuri. O sea, siento que sos una persona que se da a platicar con amigos, ¿va? Sí, me gusta mucho la plática. De hecho, procuro bastante la amigoterapia, es decir, tener ese espacio por lo menos con un amigo, una amiga, para charlar, ¿verdad? Sí, porque importante. nos cuesta a veces, no sé, a veces cuesta, uno se protege, se envuelve, pero qué bonito poder estar con alguien y ser como uno es y bajar las guardias, ¿no? Y charlar. Sí, yo me acuerdo que yo te agarré y me iba allá a tu casa en el Chimbo, ¿ah? Sí, en el Chimbo, ahí estuve. a platicar a veces, porque eran unos tiempos como que yo andaba medio confuso y habíamos tenido una buena plática y me iba para allá a ver si hacíamos algo de música. Y terminamos filosofando. Terminábamos filosofando, que era una casa bien interesante esa porque abajo tenía una frase de Los Ángeles Azules, ¿va? Una canción. Si en una rosa estás, ¿cómo es? ¿Cómo te voy a olvidar? Algo así. Ajá, ¿no? ¿verdad? Sí. Tenía pintada esa casa Sí. abajo, que fue de otros inquilinos. Sí, no, la dueña de la casa. La dueña de la casa creo que tiene ese arraigo latino y tenía ese... Y si te fijaste, tenía también un mural de una mujer lenca con su bebé, Sí. en medio de una pradera ahí muy bonita. Entonces sí, creo... Sí. Pero era un buen lugar para vivir. Claro, tuve la bendición de estar allí un par de años y fue bonito porque estaba cerca de la naturaleza. Sí. Sí, yo me acuerdo. Que la naturaleza está bien pegada a vos. Ocotepeque, ¿cómo era? Fíjate que yo esta pregunta te la quería hacer porque no conozco bastante Honduras, pero Ocotepeque no lo conozco. Si me tuvieras que hablar ahí del lugar donde naciste, ¿cómo fue vivir en Ocotepeque? ¿Qué hay en Ocotepeque? Bueno, partamos del nombre. Ajá. Ocote, espino, ¿verdad? Uh-huh. Todo lo que es petl, ¿verdad? Del náhuatl, significa tierra de, ¿verdad? Entonces tierra de pinos, pues. Sí. Entonces por ahí empezamos, sí. Tiene mucho cerro, mucha altura, muchas montañas, está rodeadísimo de montañas. Por donde mires, hay montaña alrededor. Cuando vas llegando hay una sensación que yo disfruto mucho. Una es el verde esmeralda, como que el verdor de ahí es muy particular, me parece. Aunque Honduras tiene
cada región de Honduras tiene particularidades hermosas. Eso, ya en el pueblo, sí, tenemos la montaña cerca, pues así como yo siempre usé la comparación, así como los teleños tienen así la playita, nosotros tenemos la montañita. Ajá. ¿Verdad? Y desde pequeño, como desde los 12 años, junto a otros amigos, hacía como pequeñas expediciones. Era muy normal, pues ya como saliendo de la escuela vamos a montañarnos. Ok. Entonces sí vengo soy ese cipote de barrio, de pueblo, que correteó vacas, ¿va? Que anduvo en el río, que siempre me fascinó el río, de hecho, siempre me dio mucha materia prima. Y eso, esa sencillez. Sí, claro. En el pueblo también no había educación privada, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, muy bonito el fenómeno porque era verdadera mezcla social, pues, porque veías al hijo de fulano con el hijo de sultano, que de diferentes mundos y clases, compartiendo y jugando con los mismos carritos y con las mismas cosas. Entonces, digamos que crecí con un sentido de colectividad bastante sano. ¿Y la música es presente? ¿Qué música se escucha por allá? ¿Se escucha bastante, no sé? Bien como es el hondureño promedio, ¿verdad? Que escucha un poquito de todo. Un poquito de salsa, de merengue, de punta, de reggaetón, un poquito de todo. Pero en casa sí teníamos más ampliado, digamos, ¿Por tu papá? El lente por mi papá, porque le gustaba coleccionar música de todo tipo. Uh-huh. Entonces sí escuchábamos de repente un disco de Antonio Aguilar y de repente uno de Grand Funk, por ejemplo. Como esos, siempre hubo ese extremo. La Sonora Dinamita, por ejemplo, y Pink Floyd, sí. ¿Verdad? Qué valioso suele ser todo eso, ¿verdad? O sea, eso sí, claro. Como sí, la música que te heredan tus papás es una cosa, yo creo, bien importante. No te das cuenta de la importancia hasta que creces. Yo lo considero cómo te forma, ¿verdad? Que es parte del patrimonio familiar. Sí, claro. La música que enseñan. Esa parte de la música, todo lo cultural o artístico en general, ¿verdad? Pero yo sí podría decirte que agradezco mucho a mi viejo la música que me mostró, que ahora yo le estoy mostrando a mi hijo. Es una locura, pero sí, hay una canción, por ejemplo, de Peter Frampton, Show Me the Way. Esa es una rola que a mí me la transmitió mi papá, y yo me acuerdo que desde la primera vez que yo la escuché, a mí me da mucha vida esa canción. O sea, yo la pongo y literalmente puede cambiar mi día. Ajá, sí. Y yo se la he mostrado a mi hijo, por ejemplo. Entonces al final yo llego a la conclusión que es parte de mi patrimonio, eso también. Sí, claro, muy importante la experiencia con tu papá, me imagino, pues, o sea, claro. Fue bastante importante. ¿Hasta qué edad vivís allá? ¿Cuándo venís acá? Yo te conozco en la batalla de las bandas, no sé si hasta ahí te venís para... Todavía no. ¿O todavía no? Nos metimos a la batalla en las bandas. Mi hermano sí ya estaba aquí estudiando. ¿Tu hermano también es músico? Mi hermano es bajista, solo que se retiró ya días, ¿verdad? Está en el mundo de las ventas, de la política y eso. Pero siempre está el espíritu ahí, muy bonito. ¿Va? Pero sí, ya no ejerce, digamos. Uh-huh. Y mi primo, Jorge Carlos, él también está eventualmente a veces toca ahí con grupos, pero no es algo de siempre, pues solo yo me metí al rollo de hacerlo como oficio y como carrera. Ok. ¿Y lo tuviste claro desde siempre o crees que lo fuiste descubriendo? Sí, lo que no tuve claro y hasta después pues me fui dando cuenta fue de la forma. Ajá. La forma. Pero no sé si seguir este tema o volver a lo que estábamos contando al inicio, que era la batalla de las bandas, ¿verdad? Sí. Ellos estaban aquí estudiando, sí. Y yo vi el anuncio y con el otro compa, el guitarrista, Alan, él me dice, mira, ¿ya viste esto? Y sí. Mira, me dice, esto hay que entregarlo después de Semana Santa. Cuando venga Ricardo y Jorge, grabamos. Uh-huh. Y lo mandamos. ¿Y grabaron en Coatepeque? Grabamos ahí en un cuartito que teníamos de grabación porque estábamos en radio, crecimos en radio. Ese fue el changarro que mis viejos se metieron al rollo de dejar, digamos, o de hacer. Ese fue su proyecto de empresa. Más si le gustaba la música, imagino que exacto. era...
Entonces teníamos un estudito, ¿verdad? Con un micrófono de estos de condensador. En ese entonces no eran interfaces, sino que eran como tarjetas de sonido, ¿verdad? Y pues ahí, con una batería eléctrica que yo tenía, ahí estuvimos toda la Semana Santa encerrados metiéndole a eso. Quedó ahí un demo bastante, bueno, con las condiciones que teníamos, creo que más bien. ¿La canción la escribiste vos? Fue bueno. Sí, la escribí, pero sí tuve asistencia de los demás. ¿Cómo se llama la canción? Tuvo sus momentos de colectividad también. Que la bandera... creación. Aventurera se llamaba la canción. Aventurera. La canción era del grupo, ya la vamos a echar ahorita, pero era del grupo Sonámbulo, que fue el grupo que participó Yuri en la batalla de las bandas de Pepsi, primera generación. Pero escuchemos la canción. Y esa canción tiene, a mí me ha dado, te cuento, el síndrome del sapito. Ajá. ¿Se acuerda del síndrome del sapito? Sí, pero por lo de qué, por lo de Belinda. Que Belinda siempre le piden el sapito, Sí, el sapito, y ella dice que ya no le gusta, que ya está en otra faceta, que ya no le piden esa canción. Pero hubo un tiempo que después lo agarró como a chiste, ¿va? Pues me imagino que no le tocó de otra. Entonces tal vez podían darle una vuelta. A mí me ha pasado un poco con esa canción porque digamos que la visión que tenía en ese momento era bastante comercial, bastante pop. Y sí, por las cosas que he aprendido en el camino y por todo lo que ha pasado en mi vida, creo que habría tenido más tacto para escribir una canción de ese tipo, o más bien no la habría escrito, ¿verdad? No es el foco que tengo ahorita a nivel creativo. Ok. Pero en ese entonces, pues yo era un chavalo de 16 años. Sí. Mi referencia musical más cercana era en ese entonces Caos, La Planta. Sí, exacto. Si tú piensas que me ha roto la maceta, Elefante, Mentirosa, pero también traicionera. tenemos que pasar por esas etapas, yo creo que para irse formando. Y también en el género, en la música latinoamericana también existe mucho de eso, ¿verdad? De ese amarguito también, de dolor, Ajá. Pero sí, como te digo, en este momento de la vida, quizás yo no habría escrito una canción como esa. Por ende, a veces cantarla me da cierta ñañara, pero también entiendo que el público te recuerda por una experiencia. Pues, claro, y nunca en ese momento algo. estuvimos en la batalla de las bandas, la gente fue parte la gente de Ocotepeque nos echó mano, o sea, nos sentimos bastante apoyados por un público, pues por la juventud que estaba en ese entonces, que llevaba el seguimiento de cómo iba esa cosa, y estaban con nosotros, que mandaron a hacer camisetas, que hicieron actividades para comprar tarjetas y poder votar por nosotros. Que fue un fenómeno. Claro. O sea, fue una bonita experiencia. Yo me acuerdo de haberlo vivido. Cuando me acuerdo de eso, yo digo, va, Yuri, cálmate, no seas tan docto. Además que eras otro Yuri. Dale al pueblo, exactamente, dale al pueblo lo que pide, pues, porque te apoyaron un montón, sí. ¿Te acordás algo así como ese Yuri de... ¿Cuántos años tenía ese 16. Sí, estaba bien verde. Pues. Sí. Lo está castigando mucho. Pero sí... Si alguien la viera, diría que es una diosa. Un ángel caído del cielo por pecadora. Y si la besas, caerás en el vicio de su boca. Y en su mirada al acecho un cazador. Yo soy una presa más, atrapado entre sus redes. Y fue duro el despertar de este sueño voluntario. Pobre tonto que creyó ser el mero propietario de esta sociedad anónima entre varios. Y si la pruebas, no podrás vivir sin ella. Es una rosa y se defiende con su belleza. Aventurera, hierba mala y tentadora. Sus palabras son flechas y
tiene buena puntería. Eso. Sí. ¿Era batero en esa? Era baterista y cantante. ¿Era batero por necesidad o porque eso quería hacer o te imaginabas más con la guitarra en ese tiempo o sí eras baterista? Cuando pensé en un instrumento, yo pensé en la batería. No sé por qué, fue lo que me atrapó en algún momento también. De alguna manera me predispusieron mi hermano y mi primo, que era como, no, yo voy a agarrar tal cosa, esto. Y creo que un profe de música que había en la escuela también me sugirió, como usted debería probar batería. Y yo, ok, batería. Y me lo tomé en serio. Y esa, más bien vocal fue que lo hice porque no había en ese momento quién. Ah, ok. En teoría, mi hermano Ricardo iba a ser el vocalista. Pero grabando nuestros demos, nos dimos cuenta que yo como que le pegaba más a las notitas más exactitas, digamos. Ajá. Que era más afinadito. Claro. Entonces fue como, bueno, y si cantás vos, y bueno, con la batería, vale, no importa. Y sí, lo hacía probemos. Bien exótico. Sí, lo hacía, le daba cierto toque. Habían Phil Collins, creo que era uno de ellos, ¿no? Que también tocaba. Y bueno, sí. Habían 2 que 3 referencias que yo decía, no, sí es posible, pues. Sí, Alex de Maná también, que algunas canciones de Maná. Es cierto, canta algunas canciones. Y era muy bien, ¿no? Lo hace muy bien. Es uno de los bateros más grandes de Latinoamérica, sí, a mi parecer, de los mejores del mundo, a mi parecer. Le dio a Maná tanta vida y cómo canta también. Entonces, bueno, tuve esa inspiración. ¿Qué pasó después de la... Después de la batalla de las bandas? Después de la batalla de las bandas, ¿vos estudiaste un instrumento en la universidad? Sí, guitarra. Sí. ¿Cómo fue que el cambio de la batería a la guitarra, si te acordás? Sucede en medio de eso, ¿verdad? De que... de hecho, antes de empezar con batería ya había curioseado porque guitarra es lo que generalmente hay cerca en la casa, ¿no? Y me acuerdo que estábamos de mi abuelito, mi hermano me empezó a enseñar algunas formas y algunos acordes. Pero yo me lo tomé como algo cool, pues. Como, sí, me aprendí unos acordes en la guitarra. No es como que, quiero aprender guitarra. No, era más así. Después empecé con batería. El tema fue cuando quise empezar a escribir. ¿Qué ya tipo 12, 13 años. Y yo empecé a verme ante la necesidad de ayudarme un poquito con algunas armonías para escribir lo que quería. Entonces sí, ahí sí me fui inclinando más a la guitarra. Y se volvió como... Encontré como un compañerismo muy idóneo porque es portable, claro, porque la puedes andar aquí. Y te defiendes más. Sí, es como tiene esa armonía, tiene esa parte melódica y esa parte rítmica también. Sí, entonces... Claro. Sí, no, y es como más el machete del músico, o sea, el primario, pues, porque con la batería te estás un poco limitado. Pero lo que te iba a preguntar, venís acá, ¿cómo se da la onda de entrar a las universidades a estudiar pues, guitarra? Pero antes de eso, ahorita que estábamos hablando y que me salió también, te quería preguntar de en qué momento o qué es lo que a vos te gusta de la música más, si componer o eso fue cambiando o cómo ha sido, qué es lo que más te llena. Es difícil. Amo crear, amo sentirme en ese flujo de creatividad que no siempre se da, que de hecho muchas veces sufrimos bloqueos grandes, largos, pero sí aspiro a ser una persona activamente creativa. ¿Lo andas buscando? Sí, quiero, porque a eso se adormece también. Sí. Si uno se confía, si uno se vuelve... estas cosas ahora, los reels, tanta distracción que hay ahora tecnológica, que es bien fácil olvidarse de la parte creativa, porque cuando estás creativo estás emitiendo. Sí. También posiblemente estés recibiendo de alguna u otra fuente, pero generalmente estás emitiendo, entonces estás como en una flama, ¿va? Entonces me llega eso de estar en ese rollo, a veces estoy... escribiendo no con el fin de convertirlo en una canción, no con el fin de convertirlo en un poema, sino con el fin de poder traspasar pensamientos al bolígrafo para que eso
se vuelve una herramienta inmediata en el momento que sea necesario capturarlo, digamos. Pero sí disfruto también tocar, disfruto cantar en vivo. Pero sí, podría decir que la parte creativa es importante. Sí, el camino de la idea, sí, irlo sí, transformando. agarrar una idea y pulirla y trabajarla de repente con otros compas y todo eso. Ok, ahora sí regresemos a lo de la guitarra. ¿Cuándo te decidías a entrar a la universidad y decir, voy a...? Yo lo tenía bien claro, fíjate, yo no quería estudiar música. Porque lo veía, no sé, creo que los músicos populares... o autodidactas o que nos formamos así dentro del mundo empírico, agarramos cierto callo y agarramos cierta aversión, digamos, a lo que sea muy académico. Es como, ¿para qué? Si ya toco, ¿sí? Más si ya te produce, ya te lo cuestionas, ¿para qué voy a estudiar, no? Entonces yo decía, no, con lo que yo puedo escribir canciones, que es lo que a mí me interesa. Y quería estudiar ahí, habían varias carreras que me llamaban la atención, no tenía claro exactamente cuál, ¿va? Sí me acuerdo que me gustaba la psicología, que me inclinaba un poco hasta ahí, pero llegó mi hermano un día con un álbum de Mozart. Uh-huh. Y yo no había escuchado música clásica, más que en cosas de Bugs Bunny o vainas así. Claro. De eso sí no llevaba mi viejo, fíjate. Sí llevó varias cosas, pero clásico, así, escuchar Mozart, lo oía ahí por el cole, o que te dejan tareas, y medio escuchar ahí la sinfonía, sí, 40 claro. Y eso. Pero yo ni me acuerdo qué fue lo que llevó, quisiera poder recordar qué melodía era, que me atrapó tanto, y el contrapunto que llevaba esa melodía. Es decir, el contrapunto es cuando dos o más melodías están funcionando activamente, sin chocar y crear alguna incomodidad sonora, digamos. Entonces tiene que haber un equilibrio y eso se maneja con técnica, con matemática. Entonces yo dije, santo Dios, yo necesito, o sea, si voy a vivir una vida, esta vida, yo necesito saber cómo funciona esta máquina. Uh-huh. Así, eso fue, me acuerdo que esa fue la sensación. Y yo lo dije, pues, como, hermano, le digo, fíjate que yo necesito saber cómo funciona eso. Porque esto tiene que tener alguna ciencia. Y yo necesito saber cómo funciona. Entonces, ahí me matriculé en la carrera de música. Es difícil porque venía ya con toda la maña, por decirlo así. Los vicios. Las posiciones. Sí, claro, de las posturas, ¿va? Populares. Entonces me empiezo a formar en guitarra clásica en el curso propedéutico, que en ese entonces no duraba tanto, ahora dura 3 años, pero antes había posibilidad de audicionar, si uno se sentía con cierto nivel, audicionar para entrar antes. Y digamos que yo me tardé para audicionar para la carrera como 1 año y medio a 2 años, porque ya medio le hacía los deditos, ya me atreví, me aceptaron, pero tenía un montón de vacíos, por ejemplo, en el lenguaje musical. Cállate, eso fue horrible. A mí me cuesta el lenguaje, pero es hermoso. La verdad que es una oportunidad, darme la oportunidad de conocerlo, me hace sentir orgulloso. Porque si es un mundo, pues, si uno mira esa vaina y cómo ve el tiempo avanzando en las figuras y cómo al cantarlo o al ejecutarlo está saliendo música de ti, ¿va? Y no sé, sí, claro. Hubo algo ahí hermoso. Me costó, o sea, yo era de los que llegó a llorar frente a una terna de maestros. Sí, el punto de creer que te vas a o sea, totalmente, varias veces. Y hay mucho profesor cruel en la carrera de música a veces, ¿verdad? ¿No? Sí, fíjate que venimos, en Honduras, venimos de una escuela de la humillación. Sí, ¿verdad? Y eso es mundial, o sea, eso se ha tenido que trabajar a nivel mundial porque vienen esas viejas escuelas en aquella Europa, ¿va? De los conservatorios eran en un inicio
como orfanatos. Sí, cabal. Entonces a los niños les enseñaban el oficio de la música. Sí. Como quien diga, usted va a ser zapatero. ¿Va? Entonces, claro. Su oficio es la música. Usted va a hacer esto para comer. Sí, no es lo mismo estar obligado a hacerlo que lo ves diferente. Ya, no tenían de otra los buirros, entonces habían unos métodos bien grotescos, pues bien de que te sueno en las uñas, de que poner los dedos, que castigo por no ensayar, pues, va un montón de cosas. Entonces siento que también Honduras y su academia, quien haya traído la academia en ese entonces, también venía con todas esas plagado, eso. Sí. Eso. Entonces, yo creo que los maestros de acá están en esa transición. Sí. Yo te puedo decir, hay maestros que yo digo, sí es yuca, pero tiene cierta ternura ya, y que me dicen, que usted no lo conoció hace 10 o 15 años. Era más yuca. Sí, me imagino que también la generación, con todo, tienen que irse acomodando un poco a no ser igual que antes. Y yo sí creo que los estudiantes tenemos también que formar a nuestros maestros, ¿verdad? Poner límites, decir, no, yo necesito esto, que me explique esto, o tengo tal límite, y tener esa confianza, porque venimos de ese aprendizaje vertical, que es usted haga lo que yo le digo, y el que sabe soy yo, y el que no sabe es usted. Y ahora en esta era es bien difícil hacerlo así. En su momento yo entiendo, pero ahora todo el mundo sabe un poco de todo. Sí. Y creo que tiene que haber una manera más que imponer, convencer al estudiante, me parece. Sí. De mi experiencia como estudiante también, ¿verdad? Al ser hijo de músico, ¿sentís que cuando le dijiste a tu papá voy a estudiar música, tranquilos? Sí. No tuviste la típica que es... No, fíjate que en eso no... agradezco mucho que mi familia... mi papá sobre todo quiere que está. Mi mamá ya había fallecido, pero mi papá pues nunca me puso... Más bien... él feliz. Porque es como, dale, hace eso que me faltó a mí. Que tal vez a él el estudiar. Claro. Y bueno, ¿y en cuántos años sacas esa carrera? Oficialmente dura 8 años. Dicen que ahora ya se puede sacar en menos, como en unos 6. No lo sé. Pero a mí me costó yo la saqué en 12. En 12, ok. Sí, me imagino que... Sí, me costó, como te digo. Es que difícil también, pues. Tener talento, o sea, tener musicalidad, que sí lo traigo, pues lo tengo. No te salva a la hora de estudiar. Te da recursos, pues claro. Agradezco mi talento, agradezco mi musicalidad. Pero igual me la tuve que partir, me tuve que quemar las pestañas, como dicen. Y también imagino que sobrevivir. Unos compañeros que eran... Claro, que venían ya de la academia, ¿verdad? Exacto. Que ya venían formaditos, va con los deditos bien formaditos, con su lectura, ¿verdad? Impecable. Y había esa diferencia también. Trataba de ponerse al par, ¿verdad? Trataba de ponerse al par. Esos años creativamente, digamos, en sacar música después de Sonámbulo y a estos años de la universidad, ¿no estabas creando o sí creabas canciones? Yo siempre estoy creando. Sí, pero... Aunque sea un poquito. Sacando no estaba como una carrera de Yuri Pineda, no querías hacerlo. Si hablamos de sacar, tengo mucho que sacar todavía, hasta ahora que ya estoy grabando mi álbum, por fin. Pero, bueno, esto empezamos a hablar del álbum, ya es como otra pestaña, ¿va? Pero... sí, pero, o sea, sí podemos hablar, pero antes... Pero sí trabajé carrera. Sí puedo decir que hice carrera, pero más underground, más de hámster, de estar encerrado, de estar practicando, de estar explorando, de estar creando, de estar haciendo laboratorio, de estar grabando, escuchándome. En el camino salieron también necesidades, pues, y empecé también a hacer jingles para vender, ¿va? Sí, es el trabajo de todo. Y a tocar en vivo, pues no tocaba música clásica, tocaba canciones. Lo que quisiera Yo me metí en un rollo de solo cantar mi música y ahora yo digo, ay, Yuri, qué muchacho. Sí, más atrevido. Sí, claro, ahora lo admiro y yo digo, wow, qué valiente que fui. Porque ahora me cuesta, ahora más bien pienso sí en hacer show de mi música, pero también en un show de covers. Porque es lo que más vende. Y también la música, pues, es talento, es espíritu y todo lo que quiera, pero también es un producto que se vende y también
muchos que tomamos la decisión de vivir de eso tenemos que hacer ciertos sacrificios. Uno de esos sacrificios para muchos es el mentado tema de los covers, ¿va? Que Claro. si debo o no debo. Me estoy vendiendo o Ajá. qué valdrá esto. Pero creo que también son como dos tipos de artistas, porque también hay unos artistas que les encanta hacer cover, les Es que va hay bien. gente que está para eso. Exacto, que que les ese gusta, es su y son talento. buenísimos. Y son felices haciendo. Y buenísimos, exacto. Exactamente. Y son muy buenos, Pero son grandes músicos. El que sufre es el Los cantautor. creadores son los que nos vemos en esa... Ajá, como que te da como ese... Ay, quisiera estar cantando mis canciones. Tal vez. Creo que si tenés una carrera como cantautor como tal, o sea, que sí interpretás lo que haces, sí tenés un poquito más esa disyuntiva. Sí. Si solo sos compositor y no te importa quién cante tu música, creo que haces una mezcla de todo. Sí, ¿no? exacto. Me parece. Y bueno, también hay de situaciones a situaciones. Pero, no sé, fue bonito trabajar pura música original y encontrar un público, ¿verdad? Ajá. Que esto es en Pequeñito, los años de la pero- universidad, ¿sí? o ahí en medio haciéndolo. También en medio surgió Pandas con Alzheimer. Que vamos y a entrar ese a fue ese tema. otro episodio, Ajá. ¿verdad? Yo siento que yo te volví a ver en Pandas con Alzheimer, creo. O porque capaz que te vi con Sonámbulo y después los años nos perdimos la vista. Y creo que te volví a ver con Pandas con Alzheimer, pero al principio no me acordaba que eras el batero de Sonámbulo. O sea, como que eras una persona tal vez también completamente distinta. Sí. Podría ser. Sí, Bueno, sí, vos lo claro. estabas diciendo. O sea, yo me acuerdo que tuve que pasar tiempo para decir, Yuri es Yuri. Sí, mira, el teatro me cambió la vida también. Estudiar teatro. Estuve en la Escuela Nacional de Arte Dramático, en los cursos sabatinos, Ahí está mi hijo. durante 2 años y Está mi pico. hijo, fíjate. Excelente, Sí, sí, sí. felicidades. Y el teatro y la actuación es un arte y ciencia también que te obliga a quebrarte y a quebrar el concepto que tenías de todo, ¿verdad? Y hacerte preguntas y a autoconocerte y conocer la psicología humana desde no el punto de vista psicológico, sino desde el punto de vista actoral, y te das cuenta que todos actuamos. Y es una locura, es un despertar. Entonces ahí vienen los pantalones de manta, la ropa de algodón, un montón de cosas, ¿verdad? Que probar un montón de cosas, encontrar amiguitos y compañeros en ese feeling que ahí en la escuela de teatro, que conozco a Romina, con quien terminamos armando bien ese proyecto de Pandas. Así ¿verdad? es. Y, ¿por qué fuiste a buscar clases de teatro? Fíjate que a mí siempre me llamó la atención. Yo he sido un amante de las artes, en general. Igual pintabas también, ¿verdad? Encontré en la música un camino, pero a mí siempre me gustó rayar, más que pintar, rayar, ¿verdad? Encontraba algo ahí. Me gustó bailar. A mí me encantaba cuando bailaban danzas folclóricas en la escuela y me picaban en las patitas y me daba envidia. Yo quería meterme también, pero como no podía estar en todo, en la banda, ¿verdad? Estaba tocando en la banda. Todo lo que tuviera que ver con arte a mí me gustaba, y en un momento pues también hicimos obras de teatro en la escuela, en el colegio, y yo sentía que me llamaba eso. Entonces, como yo vivía en el hogar, ahí cerquita quedaba, en las colinas, la Escuela Nacional de Arte Dramático, que ahora se llama ANAD, Academia Nacional de Arte Dramático. Y yo miraba las dos caritas ahí del teatro y yo decía, puchica, ¿será que un día voy a curiosear? Pues un día era mi cumple, me acuerdo, estaba cumpliendo, no me acuerdo, que era como 23 años por ahí, 22, no sé, estaba por ahí. Y digo, hoy quiero hacer algo diferente a algo que haría todos los días. Era sábado, me voy a asomar a aquella escuela y me fui caminando, quedaba como a 10 cuadras. Caminando, me asomo, y ahí me encontré a José Luis Recinos, que se convierte también en una figura casi paternal también, o paternal en muchos sentidos, sobre todo artístico, ¿verdad? Que también en el arte hay mucho amor, ¿verdad? Sí. Puede haber. A ver, no es una regla, pero puede ser un lugar de amor. Entonces, ahí me encuentro a José y empiezo a las clases, empiezo a ir y me encantó.
Y era muy difícil porque después yo ya no tenía tiempo estudiando música y estudiando teatro. Era una locura. Y ahí en la decisión siempre te inclinabas un poquito más por la música, ¿ya? Sí, porque ahí vienen otros intereses. Iba por un título de licenciatura Claro. para empezar, ¿verdad? Sentía que no tenía que dejar una por otra, sino que ambas me complementaban. Pero sí, al final me termino saliendo de la escuela. Ok, y la otra cosa que te quería preguntar es... Pero me meto en pandas. Ajá, que ya vamos a ir a eso. Pero antes de eso, para mí, yo siempre me gusta mucho tu interpretación en tus canciones. Me parece que vos, aunque la gente no te pueda ver, yo en realidad como me contás la historia muy bien. O sea, me encanta cómo interpretas canciones. ¿Crees que tuvo que ver esto con el teatro? Sí. ¿Qué te ayudó el teatro a la hora de crear y de la música? Ahí, a mí, esto es un invento mío, o no sé si existe ya también, porque hay tantas cosas. Pero dentro de las fuerzas creadoras que yo identifico y he tenido la necesidad de viñetar, encuentro la teatralidad. Encuentro la musicalidad también. Vas a encontrar musicalidad en el teatro, en la actuación, en el cine. Y vas a encontrar teatralidad en la música, también en la poesía. Entonces, comprender como el ojo de la teatralidad me ha dado la oportunidad, podría decir, de ver la narrativa en un pedazo de canción, incluso en el arreglo. A mí no me suelen... Bueno, hay canciones que te lo piden, pero a mí no me gusta una canción que entra con todo el beat. Bueno, ahorita me contradigo porque esta Dejarte Ir entra con beat de un solo. Son experimentalidades, ¿verdad? Pero a mí me gusta que, por ejemplo, en una parte vaya solo la guitarra y la voz, que en una parte se sume el bajo, no con la nota, sino de repente haciendo una melodita, y que de repente aquí el plato... ¿verdad? Entonces ir como la sensación del relato, ¿verdad? En esa parte siento que el teatro y estar trabajando en teatro, porque también después se volvió un trabajo, me dio eso, digamos, esa comprensión, y trato de llevarla a cabo cuando canto, ¿verdad? Cuando estoy en vivo, de tratar de llevar el hilo y de llevar una narración, aunque la canción no sea una narrativa, ¿verdad? Que diga la historia tal, pero sí la sensación de la narración, de que hay una narrativa, de que hay algo que empieza, que cambia, que evoluciona, que se reduce y que termina. Ok. Sí. Ok, qué interesante. Y ahora sí hablemos de los pandas, cómo llegan a tu vida, cómo se forman ya, en qué momento empiezan a combinar la música, el teatro y hacer este proyecto. Pues fíjate que Romina Memoli llega a ser práctica, porque venía a estudiar teatro de extranjero y andaba como conociendo talentos también, y pues crea Pandas con Alzheimer. Yo no estuve durante, digamos, se creó el grupo. Yo llego cuando lo acababan de hacer. O sea, tenía 24 horas quizá ese grupo de existir con ese nombre. Así que no me pregunten. ¿Pero nada ya era un grupo musical? No, era teatro. Era teatro. Teatro. Era teatro de texto, de imágenes, de esto, pero... Ajá, era un grupo teatral. Yo les digo, oh, qué lindo, hicieron una obra muy bonita, creo que se llamaba Fotografías, que era sobre violencia intrafamiliar. Yo les digo, hombre, yo me quiero subir en ese bus también, denme rigio. Invítenme como actor y como músico, ¿por qué no? Y le metemos música también a esa vaina. Va, pues, súmese. Y empezamos a trabajar un concepto de leyenda, me acuerdo yo, de el duende, el cadejo en canción y con diferentes actuaciones y diferentes tenía una óptica como a crítica social, ¿va? O a cosas que ocurren en más, por ejemplo, el duende era un secuestrador, el cadejo un cómplice de ese secuestrador, la Llorona era una señora que perdió a sus hijos en una inundación. Y cuajó, me gustó, nos gustó. Y
Y empezamos a hacer más teatro. Hicimos teatro infantil, hicimos cabaret. Y empezamos a tener movimiento. Y en un punto que estábamos, por lo menos semanalmente teníamos 1 o 2 presentaciones. ¿Y cuántos eran en ese momento integrantes? Empezamos, cuando era así, éramos 3, 4. Siempre estuvo moviéndose así el número, Ajá. pero con elementos que cambiaban a veces. Habían puros actores, después se desligó más de la escuela de teatro y quedamos nosotros, al final quedamos solo Romina y yo. Hicimos un casting para actores y no llegó nadie. Entonces le pedimos ayuda a los que nos habían ayudado a hacer unos títeres en ese entonces, que es el Sotzajal, el Céfiro y David Soto. Entonces ellos nos hicieron los títeres y le dijimos, miren, no nos vino nadie al casting. ¿Quieren ayudarnos a hacer los titiriteros? Y dice, bueno, yo nunca lo he hecho, pero hagámoslo. Y nos ayudaron. Y nos fuimos a una girita a Santa Bárbara. Y después eso nos llevó a aplicar para la beca Muñecos por el Desarrollo, llevada a cabo en República Dominicana. Y nos fuimos, el núcleo, Romina, César, el Céfiro, el Sotzajal y yo, de Pandas con Alzheimer. Iban de Bambú, iba Danilo y Carla, iba Francisco, de las Batucadas, se me olvidó ahorita el nombre de la empresa. Gritón. De Gritón. Ya, creo que éramos 5 o 6. Y ya pues aprendimos a hacer mopeds. Ajá. Y ahí en esos 2 meses, digamos que dejé la carrera musical absolutamente. Tenía la guitarra guardada debajo de la cama y solo la sacaba para practicar un poco, pero... O sea que este acto era más teatral. Ahí dejé la U durante... Sí, claro. Era más teatral. Era más un trabajo de actor. ¿Y en qué momento se empieza a hacer musical, Pandas con Alzheimer? Bueno, regresamos de República Dominicana, empezamos a hacer más teatro infantil, música y teatro, pero habían presentaciones que eran de ya para allá, que no había, no podíamos llevar utilería, que no había sonido, entonces íbamos 2 a guitarra, o tal vez se nos sumaba uno más con títere. Y de repente, no, solo vamos a hacer las canciones, y así. De repente no, ya no llevábamos un guión o una escenografía, llevábamos un set. Era mucho más fácil, más práctico. Y en Honduras y en Tegucigalpa había más escena para la música también. Sí. Y empiezan a aparecer, que ya empiezan a hacerlo más banda. Un día estamos en Paradiso y nos ve Ariel Lagos. Ariel Lagos, saxofonista. Va. Y se prende, le gusta. Escribe algo pequeño, como una pequeña reseña sobre el concierto, y nosotros, ¡hey! Ariel Lagos escribió sobre nosotros y dice que quiere que lo invitemos, y va pues, y lo invitamos, y fue una tertulia súper linda porque se sumó a contar cuentos con nosotros, a tocar, a cantar. Él entró con todo. Le fascinó y nos dijo como, ¿quieren músicos? Pues sí, miren, yo tengo unos compas ahí. ¿Qué van a querer? Que son mis compas, que yo sé que sí. Sé que les va a gustar la propuesta y sé que se van a sumar. ¿Qué onda? Les pregunto. Sí, preguntarles. Que era un bajista, un batero, un flautista, el Ariel. Bueno, era una base ya que vos decís, esto ya es una banda. Yo lo vi en un fashion show en el centro. ¿Se acuerdan de ese? Ahí los vi yo. Andaban ya con las camisas del mismo color. Y ya estaban... Fue la primera vez que los vi, pero para mí fue como... En Arte Ahora creo que fue. Sí, creo que fue ahí en el centro. Que andábamos como tropicales, todos, como merengueros. Sí, exacto. Y fue la primera vez que los vi y me impactaron. Bueno, agarrábamos temas, ¿sabes? Sí, me gustaron. Pero ahí yo creo que ya tenía un concepto como de un álbum bien armado, porque tenían varias canciones... Y eran bastante críticas, bastante fuertes para el momento, pues. O sea, las letras eran bien fuertes, ¿verdad? Teníamos 2 líneas. La línea fantástica, que son piezas de fantasía, y la línea contestataria, que es... Claro, pero sí fue una banda que yo al segundo día ya quería escuchar más. O sea, fue como que los quiero volver a escuchar y me gustaba mucho verlos. Creo que la última vez que los vi en San Pedro, yo.
En 27. En 27 yo los vi ahí. Andaba por allá con los Bohemios tocando. Creo que ese fue uno de los últimos toques. Y fuimos con el Colocho a verlos. Fue uno de los últimos toques y ya era una banda que andaban varios músicos y como que los músicos ya estaban contagiados con el feeling de ustedes también. Entonces ya jugaban con ustedes. Era un montaje eso, pues un montaje teatral. Era como cabaretesco, ¿no? Sí, y una de mis canciones favoritas que a ver si te le echas pedacito es El Robot y la Princesa. Ah, sí. Por siempre. Para mí también. Contame un poquito de esa canción. Para mí también. Pues estaba en un momento muy lindo con la Roma. Pues ellos fuimos compañeros también en todos los sentidos. No sé si tengo un clavo por decir esto. Ups. No creo. Ya. Es humano, ¿verdad? Y es lindo también. Y estábamos en ese rollo y de conocernos, de saber qué queríamos, a dónde queríamos llegar artísticamente también, y nos lo tomábamos muy en serio. Y estábamos así en esa onda de, no, hagamos una rola que sea como cabaretesca. Y al inicio era súper lenta, era así. Porque queríamos tener ese feeling como circense, como... entonces hagamos una canción que sea un poco melancólica, y yo me acuerdo que nos encerramos como 3 días, que no salíamos, o sea, bueno, sí salíamos, sí, o sea, pero estábamos metidos en eso. Me acuerdo desde que comenzaba el día hasta en la noche todavía buscando versos, buscando sonidos, buscando está bien cuidada. A dónde llegamos con esto, a dónde vamos, qué es lo que vamos a contar y por qué queremos contar esto. Y me acuerdo que para hacer esa canción, Romina y yo discutimos como que estábamos haciendo un anime, ¿verdad? Es como, ¿quién es la princesa Raquel? ¿Quiénes son sus padres? ¿Y por qué estuvo encerrada por tanto tiempo? Como un trabajo teatral. No, es que en su planeta hubo una guerra, ¿verdad? Y tuvieron que esconderse y tal. ¿Quién es el robot Ramsés? ¿Y qué es la estrella Cubo? Y empezamos a crear cosas que no salen en la canción, pero nosotros, para entender, para tener una lógica, necesitábamos saber. Sí, un trabajo teatral. ¿Cómo surge la estrella Q? ¿Qué tipo de robot es? ¿De qué gama de robots? Y empieza uno a preguntarse. Empezamos a desarrollar los personajes, entonces sale esa canción que al final es una historia de amor, una historia de amor, podríamos decir poético, podríamos decir muy a lo que podríamos decir, a lo del Toro, ¿va? Sí, y sí se me hizo un cuadro totalmente de anime, o sea, como que cuando yo vi la canción, estaba viendo los muñequitos, pues imaginándome todo eso, porque es bien descriptiva. Que ahora ya se habla, ¿no? De qué pasaría con la inteligencia artificial si llega a desarrollar eso y qué tal si te enamoras de una inteligencia artificial o ella se enamora de ti. Sí. Entonces, un poquito eso, ¿verdad? ¿Cómo sería el romance de un robot y de un ser humano? Y no un ser humano... no era un ser humano, era un ser, ¿verdad? Pero de una humanidad. Y que aparte de eso tiene un cargo político, ¿verdad? Que es una princesa, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué al final escapan y toda esa locura? Claro. Entonces, yo me acuerdo que fue cansadísimo, que al tercer día o cuarto día que terminamos la canción fue como... Yo sentí que había salido de un túnel, pero sí fue una experiencia maravillosa. Sí, es una gran canción. La escuchamos un pedacito, ¿no? Vamos. El robot Ramsés de la estrella Cubo en una misión lanzóse a rescatar a la princesa Raquel de un planeta en implosión. Con su escuadrón viajó 100 años luz, enfrentó un ejército de guardias calvos, cortó transmisión de satélite y radar, con hierbas durmió a todos en el castillo y en sueño profundo a Raquel tomó. Mis circuitos oxidados ella reactivó al mirar
interrumpió. Por Raquel, princesa, yo daría mi fuente de poder. Y ahí hacíamos todo toda la parte teatral. Toda la parte teatral, donde el robot entregaba su fuente de poder y toda esa locura. Y luego escribe a la princesa Raquel. Entonces fue bonito. Y también grabarle fue un reto muy lindo para mí, porque yo sentí la necesidad de que la flauta fuera llevando el relato también, el par de la canción. Y también esos momentos en el estudio también de revelación, que son muy bonitos, que quizá yo no tenía claro qué iba a pasar, pero ahí se me revelaba. Ese álbum lo grabamos con Chía Casanova. Cierto. Y está en todas las plataformas. Se llama Pandemia Flexipop. Cierto. Y son 5 historias fantásticas. ¿Cuándo salió el álbum? En pandemia. En el 2020 salió. Ahí decidieron ponerle también el nombre. Fíjate que no. Mucho antes de que supiéramos, que tuviéramos la menor idea de que iba a haber una pandemia. En serio, mira, qué interesante, Sí. Se acaba Pandas con Alzheimer. Yo me acuerdo que estaba bastante movido y de repente dejaron de tocar. Así fue. Pasaron muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas que... Es complicado que pasan en las bandas. ¿Sí? La banda es complicado. Que de repente que un elemento le toca que irse, que va de viaje, que... pero logramos grabar, que ese fue como el último golpe, así como, no, pero no nos vamos sin un registro, por lo menos de 5 piezas, un EP, pues. Sí, claro. Y no grabamos nada de lo contestatario. Pero logramos ese álbumcito del cual me siento muy, muy orgulloso, la sí, verdad. No, es un gran álbum. Yo te puedo decir que yo pongo ese álbum y a mí se me eriza la piel porque recuerdo todo el proceso de creación de las rolas, de grabación. Y yo digo, wow, esto fue una locura, fue una aventura. Hubieron momentos difíciles también, momentos tensos, ¿verdad? Pero sí me siento muy orgulloso de eso que logramos con los Pandas. Sí podrías decir como que los Pandas con Alzheimer ya son un proyecto... Son parte de mi escuela. Pero son un proyecto terminado, ¿crees vos? ¿O sí lo ves como alguna vez? No descarto, porque okay. Lo que hablamos fue al final como una pausa indefinida. Sí. ¿Verdad? Que desapareciera por completo esa tensión del compromiso, del ensayo, de eso. Sí, que fluya. Eso mata un poquito. Sí, cuando se busca así como a la fuerza y suele matar también a las bandas. Sí. Pues. Son cosas que tienen que fluir. Sí, y yo creo que las bandas también deberían de entender o deben de saber de que también cada elemento de una banda puede tener sus otras cosas, sus otros proyectos, y que de repente hay cosas que tienen un comienzo y un final. Sí. No digo que ese sea el final de Pandas, puede ser que sí, y no me preocuparía, ¿verdad? Porque entiendo que las cosas tienen su ciclo. Pero tampoco descarto, ¿verdad? Que de repente surgiera una cosa ahí y nos reunimos y revivimos ese repertorio. Sería lindo e interesante también. Ya querías, en ese momento también tenía la espinita, quiero hacer lo mío, sí, que a veces pasa desde ya rato, estás en la banda. Ajá. Cuando te metes en banda pasa eso, me imagino que te ha pasado también. Que cuando... Y también es algo muy humano, que uno, como dicen, no está tranquilo como Dios lo tiene, ¿verdad? Sí, claro. Cuando estaba en los Pandas, en lo mejor, en la movida, sentía nostalgia por mi carrera solista, digamos. Pero trabajando como solista me di cuenta que también, híjole, no, si era maravilloso tener la comparsa, ¿verdad? Sí, exacto. Pero no son aprendizajes, ¿verdad? De la vida. Ahorita estoy con lo mío. Y estoy muy contento con eso. Así es. Que vamos a hablar un poquito de todas estas canciones nuevas que has sacado en estos años, porque has estado, o sea, viendo cómo es la industria y todo, yo siento que has sacado bastantes canciones. He estado como asomándome así. Y tirando ahí. ¿Cómo es esta vaina? ¿Cómo es? Ajá. Y en esa parte, pues sí, reconozco que me ha faltado mucho. Pero pero sí te he visto como más claro en sacando bastantes canciones, la verdad. Yo siento que ya tenés... Ha llevado por lo menos un proceso largo. Mira, sacó primero música original, que bueno... Ese fue mi primer, ¿verdad? Ese fue mi apertura, mi ventana al mundo. Hola, aquí estoy. Y desde ahí he sentido que has estado sacando canciones. He tratado de estar tirando sencillitos, ¿va? Tengo las sesiones en vivo en YouTube, que ya tiene sus años también, ya pasó un montón de tiempo.
traté de llevarlo así al final. Ya cuando hice la canción esta de Dejarte Ir, que fue la última, mi decisión fue, y sigue siendo, ¿verdad? No lo descarto, de estar sacando sencillos. Porque ahora todo ha pasado más o menos ese flow. Pero fíjate que el año pasado, en diciembre, en una reunión con mi percusionista, que estábamos discutiendo de hacer una sesión en vivo, de reactivar un poco esa parte, él, no sé, creo que me dio la última regañada de toda una jornada de años tocando conmigo, y fue como, man, Yuri, entre nosotros, ahí entre los amigos podemos grabar tu disco, pero ya graba esa cosa. Y yo digo, ¿cuán importante es? Va, imagínate que yo falleciera mañana, ponele, hoy, por un accidente, por una cosa, porque la vida es frágil y porque no sabemos cuándo nos va a tocar. Si a mí me doliera algo, sería eso. No haber grabado todo. Aparte, no estar con mi hijo, no estar con mi familia, pero no haber, que mi música no exista. Fíjate que ese ha sido mi miedo siempre. También entonces, al final, perdón. Sí, no, pero creo que es un miedo que compartimos a veces los compositores, de quedarte con eso guardado ahí. Entonces, al final, lo importante es que exista. Ya después uno mira si le hace una versión maciza con aquel superproductor, ¿va? Con aquellos instrumentistas, wow. Pero lo importante al inicio creo que es que exista. Sí. Puede ser que al final hasta la termines criticando, diciendo lo hubiera hecho mejor, lo que siempre pasa, pero la satisfacción de hacerla es muy grande. Fíjate que también ha sido uno de mis grandes miedos. Yo le digo al Colocho, mira, a ver si algo me pasa a mí. Yo tengo Tiny Voice Note ahí, le digo yo, si pasara algo, por favor, sacad las canciones, dáselas a la gente que las haga, porque no me gustaría, o sea, me gustaría sacar la mayor cantidad, que igual cuando nos muramos nos vamos a ir con algunas canciones que no vamos a sacar. Sí, a lo mejor no, pero mientras tanto, wow, yo tengo un montón ahí, yo tengo para varios álbumes. Pero hay algunas que las ves ya que como... Sí, en el camino se han desechado. Se han desechado, muchas. Porque de hecho esto ya no... Ya no me mueve. Ajá, o era otra persona también, pues. Y ahí es donde tenés que analizar también la parte empresarial, va. Puede ser que ya no te mueva, pero que tal si funciona y te puede generar. Entonces eso ahí también, sí. Ahí, siempre es importante a veces la opinión de amigos, ¿va? Que, o sea, como lo decías, que estaba, no sé si era Diego. Diego sería el que te estaba diciendo, Diego Rivera. No. Sí. Saludos al gran Diego, que siempre te ha acompañado, en la banda. Sí, siempre ha estado tocando conmigo, sí, la verdad, desde que me vio una vez, creo, y él me dijo, brother, yo quiero ser tu percusionista, y desde entonces, pues, se ha mantenido. Claro, mira, qué bien. Bueno, que ahorita se vienen presentaciones ya y se viene un poquito de todo. No sabemos si cuando salga este podcast ya habrá pasado la presentación, pero sí sé que el ánimo de este año es tocar, sacar este nuevo álbum. O sea, era el del año pasado, pero nos tardó un año digerirlo. Claro, pero es que uno va con la fuerza ahí y lo que vas diciendo, que también... Claro, pasan imprevistos en el camino, pues. Y la mente puede también a uno frenarlo, o sea... Yo estuve bloqueado de eso años, porque yo en mi rollo quería alcanzar el sonido para la producción perfecta y el estándar, ¿verdad? Industrial. Pero ahorita lo que me urge es que las rolas existan. Claro. Y pues eso no significa que las voy a hacer de mala, así. Claro que las voy a hacer con cuidado, con cariño, pero ya no voy persiguiendo esa megaproducción, sino que es más como, ok, lo importante es que tenga una base percusiva, que tenga un bajo, que tenga algún instrumento melódico, que tenga un coro. Y con eso yo veo cómo parir eso. O lo hace alguien o lo hago yo solito en mi casa, como salga. Así va. Estuviste en el Festival de la Canción, también es otra parte, un pico importante, es interesante. Ahí sucede eso, ¿no? Sí, suele pasar en los ganes. Claro, y ganaste mejor interpretación por el tema Raíz. Que Raíz lo anduviste buscando hacer varios tiempos también. A veces también el camino va de que la canción ya salga, de buscarles identidad a la canción, con qué productor. Y a veces, como tal vez en el Festival de la Canción te hacen unos arreglos espectaculares y todo, pero tal vez no es la visión que vos tenías ya al momento de sacarla, o sí. Claro, sí. Pues suelen pasar, ¿verdad? Van pasando cosas en el camino. Van pasando cosas en el camino. Se tarda en salir esta canción, pero es una canción muy bonita que habla de lo que cuando empezamos a hablar de Ocotepeque, habla de... Se llama Raíz. Vine desde Ocotepeque arrastrando una nube de sueños.
Me mudé a la capital para estimular mi desempeño y aprendí que el talento pierde peso si no se tiene constancia, que la música nos une sin importar la distancia, que en cualquier tipo de guerra siempre ganará el amor. Y aprendí que la fuerza de mi pueblo está en su propia raíz, que si crecemos en artes crecerá nuestro país, y que la lucha no es de uno, por eso te necesito a ti. Esa es una gran canción, muy bonita canción, fíjate. Y me parece que a mí es una canción que me transporta. Como nunca he estado en Coatepeque, pero siento que a través de esa canción, solo con el comienzo que decís, con la vibra que tiene, y al escucharla siento que te transporta a la raíz de la persona que la canta. No sé, creo en eso, aunque no habla, no describe Coatepeque sí, no o algo. Solo al inicio lo menciona. Solo al inicio lo menciona, pero sí como que me tira mucho a un acto de una escuela. Ajá, claro. a una, no sé, como... Sí, la idea, es que la bailen, pues esa es la idea de hacer una canción como esta, ¿no? Lindísima. Para el pueblo. Lindísima. ¿Cómo es recibida esta canción que ganaste? Contame un poco la experiencia con ella. No, maravilloso. Cuando me meto a participar en el festival, yo estaba con la experiencia de la paternidad reciente, ¿verdad? 6, 8 meses. Y bueno, después de eso, pues un montón de cosas pasaron a nivel de que la parte artística menguó bastante, pero tuve tiempo para planificar y ver eso, ay, qué tal, y ver con qué podría participar. Y bueno, clasificó la canción. En el camino, todo ese ending que tiene, porque no te crees que echarle agüita a la raíz para que el árbol florezca, lo termino todavía de cuajar ya en los ensayos para el festival. Bonita parte esa, porque como que cambia un poquito la... Que el maestro Héctor Soto me dice, hey, yo creo que le puede... Porque yo solo la he cantado 2 veces, puede repetirla varias veces. Y le vamos, como que va creciendo, ¿eh? Y ahí se me ocurre, ¿y qué tal si le hacemos un bajo en descenso para que se vaya sintiendo esa cosa épica? Y ahí salió en el camino. Y bueno, bonito cantarla también en el Teatro Nacional. Fue un reto para mí grandísimo porque estaba fuera de forma. Bueno, estoy. No sé, quien canta a nivel profesional sabe que uno tiene que estar en forma porque no se ahoga en el escenario. Claro. Entonces, para cantar es vital hacer ejercicio cardiovascular, sí o sí. Lo que querrás, natación, bicicleta, correr, caminar, pero tener ese pulmón bien entrenado y esa contención de aire bien entrenada, porque uno se mueve en el escenario. Claro. Y cuando está en un escenario grande, uno da pasos grandes, entonces uno se cansa. Entonces, y yo estaba fuera de forma, ya estaba con varios añitos de sedentarismo. Entonces yo me acuerdo que en lo que quedó de festival en esa semanita, pues hice abdominales, ejercicios así, pechaditas, escalas y arpegios, ¿verdad? Y yo creo que eso me salvó, porque yo te voy a decir una cosa, creo que habían intérpretes mucho mejor que yo en ese festival. Pero sí me acuerdo de esa sensación de que cuando estábamos en el festival... Durante el festival, yo estaba abajo, en una parte del teatro, haciendo ejercicios, haciendo escalas, estaba como metido en el rollo, como un monje, metido en ese rollo. No me importaba quién iba a participar, cómo le había ido a tal. Estaba en el rollo de hacer una interpretación honorable, más allá que ganar o no, ¿verdad? Sí, porque claro, eso de ganar... Estás en las manos del criterio de gente con diferentes criterios. Uno va a pensar desde la óptica artesanal, otro desde la óptica industrial. Incluso festival... Incluso por lo que le pasó en el día, puede ser. Sí. O sea... y este festival es de corte industrialista, ¿verdad? Anda buscando eso, canciones que funcionen. Y más que la industria, de corte festivalero, diría yo. Sí, de corte porque generalmente la gente que gana aquí... va ahora a Punta del Este y yo creo que han ganado. Creo que 2 hondureños han ganado. O sea, no han ganado el primer lugar, pero creo que sí han ganado. O sea que sí ha tenido cierta lógica, digamos, claro. La selección de los ganes. En realidad yo siento que es una iniciativa que se siga haciendo, claro, y que se aplaude, ¿verdad? Porque
pues abre un espacio, pues, y da un poquito de empuje a un artista que se lo merece ahí, ¿verdad? Lo bonito es que se lo gana alguien que lo vaya a defender, que siga con su carrera. No, y quien ganó también, muy bien, Moisés Duarte. Ajá, sí. Fíjate que yo... San Pedro no es él, ¿verdad? No, ¿cómo que se llama? De Sigua, creo que es okay. Siguatepeque. Sí, muy bueno. Sí, yo te voy a decir una cosa. No pretendo sonar así como altivo, pero yo creí que iba a ser al revés. Uh-huh. Que Duarte iba a ganar como intérprete y que mi canción iba a ganar porque mi canción tiene más proyección, digamos, y tiene más artificio, digamos. Sí, claro. La canción de Duarte, muy buena, pero muy también de una línea. Ok, uh-huh. Esto se coloca en el pop bluseado, ¿va? Romántico. Pero al final eso le ayudó por el criterio del festival también, porque el criterio del festival anda buscando eso. Ese tipo de canciones. Entonces, si tú te das cuenta y si usted quiere participar, ya sabe que si tiene una propuesta hacia la identidad nacional, hacia lo más que le van a dar es de intérprete. Sí. Lo que más eso es lo que te ayuda a ver varias... Yo siento que lo que más funciona son las baladas, ¿verdad? En este festival, baladista le puede ir muy bien. Si haces una balada, te va. Tenés más chance, pues. Bueno, usted ya estuvo ahí. Sí, estuve ahí, pero también estuve con una salsilla ahí. Estaba fuera totalmente de Estaba foco. fuera de lo que suelen buscar. Son como más... Pero también es un reto personal, creo yo, de uno y una experiencia maravillosa. Sí, exacto, más allá de que ganar o no... Yo creo que haber quedado, ya uno está ahí en ese... Y si no, con haber participado también es un proceso con uno de creérsela. Porque yo te digo, yo apliqué 2 veces para Viña del Mar y no me salió. Uh-huh. Pero el proceso a mí me enriqueció. Sí. Haber estado preparando ese papelerío, esas copias, mandar la letra a Chile y todo eso... Santo, era una corredera, ¿va? Y en realidad también uno como que... yo siempre he creído y he sido fiel de defender las canciones. A veces a mí gente me dice, ¿por qué no escribís canciones para otros músicos? Pero a veces a mí, yo a veces pienso, me encantaría, pero a veces siento, dar una canción a alguien es que esa persona también la salga a defender. Tiene la responsabilidad. Y a veces pienso, tal vez yo estoy seguro que yo le voy a meter a esa canción lo que pueda, pues. Pero sí sería también maravilloso hacer... Yo estoy con ese proceso. Sí. Yo ahorita estoy sintiendo que hay canciones que yo tengo que soltar. Sí, ¿verdad? Y que las tiene que cantar alguien más. Es difícil ese proceso. Sí, porque uno se aferra y se enamora de sus canciones. Claro. Pero hay una, por ejemplo, que ya la tengo ahorita identificadita y yo pienso, esta rola le quedaría súper bien a Fer King, por ejemplo. Ajá. Y ya se lo dije, y él dice que le entra, que sí le entra, sí. Mira que... Y también ahorita en el festival estaba de Ocotepeque representando Larisa que también... intérprete buenísima también. Súper buena. Yo creí que ella iba a ganar algo también. Sí, muy buena. Y la canción también estaba súper bonita. Muy bonita. Pero te lo pregunto más en el sentido de los artistas en Ocotepeque. Ella es de Ocotepeque también. Es de Ocotepeque y es un orgullo cotepecano. ¿Verdad? A mí me enorgullece también que exista una Larisa. Sí, para que vayan a escuchar las canciones de ella. Pues seguís produciendo este disco para este año. Esa es la idea, seguir sacando música. Esa es la meta, o sea, ya no es una idea, Jambo. Es la meta para abril. Ese lo tengo que lograr. Para abril, sí vamos a esperar a que... aunque no tenga de repente aquel sonido que yo esperaba, pero que tenga un sonido decente, hechito con amor, hecho en casa, pero que lo estoy haciendo, porque ya era hora, ya es tiempo, ¿verdad? Para mí también siempre fue un anhelo tener eso. Yo sé que ya no estamos en era de álbum, pero también tener un álbum, pues, que es como una curación, una curaduría, ¿verdad? Sí. Y seleccionar el playlist y darle un sentido. Que tenga un concepto. Exactamente. Eso ha sido lindo también. Sí, y lo estoy haciendo también, lo estoy conceptualizando. Las canciones que has sacado hasta ahorita no van en ese álbum. No. Esto van a quedar como sencillos y lo que viene ya son canciones que van a formar parte de este álbum. Esto sí, es un álbum. Las otras rolas quedan aparte, las que ya están sacadas, digamos. Tiene un nombre que posiblemente tenga un pequeñito cambio. Yo le he elegido el nombre Las Formas del Fuego. Uh-huh. ¿Por qué? Me gustó jugar con esa frase
y lo relacioné con mis canciones y con esas canciones, esa selección, tal vez se me quedan afuera unas 3, 4 más, pero no quería pasarme tampoco y elegí el número 8, ¿verdad? Son 8 canciones, una selección de canciones que fueron creadas en cierta espontaneidad. Uh-huh. Y yo creo que el elemento fuego tiene esa relación con lo espontáneo, okay. Con eso que se enciende, que ilumina. Entonces, ahí está, las formas del fuego. Pero, googleando para averiguar que no hubiera mucha cosa con ese nombre, encontré que hay un libro, un poemario venezolano, ¿verdad? Que se llama así. Entonces, digamos que tengo que hacer las averiguaciones correspondientes legales para saber que no me vaya a meter en un problema. Y si no, pues lo que le haría es que lo haría singular, La forma del fuego. Y ya no se llama como el libro. Entonces... Ok, está bien. Mira que hemos hablado bastante de tu carrera, pero siempre estás invitado a seguir platicando con nosotros, hablar un poquito de música. Nos quedan algunos... temas por fuera, pero vamos a seguir hablando y esperamos que traigas el disco acá y lo toquemos. Pero claro, yo te quería pedir que, a ver si para despedirte te tocabas Gris, que es una canción también que nos gusta mucho por acá. Vos me llevaste a volar, niña de rostro gris, con tus ojos, con tus pies, te me hiciste suspiros. Vos me llevaste a morir desangrado, con tu rostro de papel se me olvidaba el dolor. Me pintaste el sol de color azul, depresión, y vos me arrastraste a sentir y a quemarme en silencio. Me tatuaste el corazón de agujeros sin rumbo. Vos me arrancaste la piel con tus labios cenizos. Aprendí a desvanecer a los pies de tu circo y me fui consumiendo en historias sin luz. Y puede ser que otra vez la vida se torne y vos sabés que no ha sido lo mío, lo de lidiar conmigo. Y puedo ver en tu piel que sos del horizonte gris como yo. Se te hace demasiado volar a un mismo son, mi amor, adiós, hasta pronto. Yeah, adiós, hasta pronto. Hagámonos eternos, traguémonos la luz, vivamos el momento, hagamos el amor y puede ser que otra vez la vida se torne y vos sabés que no ha sido lo mío, no, lo de lidiar conmigo, no, y puedo ver en tu piel que sos del horizonte gris como yo. Se te hace demasiado volar a un mismo son, mi amor, adiós, hasta pronto. Yeah. Gracias, Honduras. Yuri Pineda estuvo con nosotros en Puchica la Música. Puchica la Música. Mire usted. Mire usted.
Conversemos, olvida todo y relajémonos. Hablemos de lo que apasiona. La música a todos emociona y nos hace vibrar. La música, la música, la música, la música, la música. Comencemos.